¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, amigas. Vamos a tener esta nueva sesión de la Cátedra RIS. Vamos a hablar sobre patogenia de la infección y hemos seleccionado una serie de tópicos que son un poco los más, yo diría, los más interesantes dentro de lo que es el abanico de la patogenia de la infección, sobre todo los más novedosos, ¿no? Sobre los que hay más novedades. Entonces tenemos una serie de ponentes de la red de investigación en SIDA. El primero de ellos es el doctor José Miguel Benito, que nos va a hablar de la Fundación Jiménez Díaz, que nos va a hablar de los pacientes controladores de élite. Vamos a tener las presentaciones y luego haremos una discusión un poco colectiva en la que podréis ir ya a preguntar lo que queráis. Pero, en fin, empezamos con José Miguel. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Y nada, muchas gracias por invitarme, Pepe, a esta estupenda sesión. Bueno, yo os voy a hablar de... Vamos a ver, comparto el archivo. ¿Lo veis? No, espera. No. Vale, yo es que veo en la parte... Ahora, está un poco deformado. No sé por qué. ¿Lo veis como pequeñito o lo veis a toda pantalla? Lo vemos un poco pequeño, sí, es que sale en vertical. No sé por qué sale en vertical la página. Ay, no. Compartir. Qué lío. Vamos a ver, yo en mi pantalla veo la foto de Pepe ahora mismo, es grande, y a la derecha las diapositivas deformadas. No sé cómo hacer para que desaparezcan las fotos de los asistentes y que salgan las diapositivas, que es lo que la gente tiene que ver. Ahora se ve. Ahora está bien. Bueno, vale. Vamos allá. Esto, apagad los micros para que no haya retumbe. Muchas gracias. José Miguel, cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi tema, como os comentaba anteriormente, es las controles de élite, ¿no? Que es un tema pues, bastante importante, como ya ha resaltado Pepe, en la patología de la infección, porque son un grupo de pacientes pues, que son muy especiales y nos pueden servir para muchas cosas, o eso estamos intentando. A ver, aquí. Vale, repasaremos brevemente, porque en estos 10-15 minutos tampoco da tiempo para mucho más, unos cuantos conceptos que os pongo en esta diapositiva y que son, primero, la definición, ¿no? Lógicamente, ¿qué es un controlador de élite? Usaremos dos definiciones. La prevalencia de este fenotipo, las causas, digamos, biológicas subyacentes a este fenotipo tan especial, la heterogeneidad de los controladores de élite, no todos son iguales, y luego, finalmente, pues veremos si pueden ser considerados los controladores de élite un modelo de lo que llamamos cura funcional. Bueno, ¿qué son los controladores de élite? Pues básicamente aquí hablo de dos definiciones un poco, digamos, la conceptual, la que tiene que estar grabada en la cabeza para saber qué entendemos por controlador de élite, y luego una operativa para manejarlos con los grupos este grupo de pacientes. Conceptualmente, un controlador de élite es un paciente VIH que tras la infección aguda es capaz, por sí mismo, su sistema inmune, de controlar la replicación del virus hasta niveles indetectables en sangre, hasta niveles que son indetectables por las técnicas habituales, técnicas convencionales comerciales de detección de la carga viral. Y como sabéis, la gran mayoría, por desgracia, de los pacientes de la fase de infección aguda son pacientes infectados crónicamente sin control de la infección, solo con el tratamiento antirretroviral van a ser capaces de bajar la viremia hasta niveles indetectables, mientras que un pequeño grupo muy escaso de pacientes, muy afortunados, los que llamamos controladores de élite, pues son capaces de hacer esto mismo sin necesidad de carga, de tratamiento antirretroviral. Con lo cual, otra forma de verlos como que los controladores de élite son un grupo, una cola en el espectro de patogenia de infecciones. Y esto es la viremia plasmática, sin una distribución normal en toda la población de pacientes VIH. Bueno, pues cualquier dos colas, como en toda distribución de campana de Gauss, la cola a la izquierda, en este caso ya tiene valores bajitos de carga viral, la cola a la derecha la que tiene valores muy altos. Los controles de élite serían la cola izquierda, es decir, aquellos pacientes cuya carga viral en plasma está por debajo, indicado por esta línea, del límite de detección, con lo cual, pues eso es una cola en la distribución de todo el espectro de viremias plasmáticas que hay en la población total, un total de pacientes VIH. Como definición operativa, ¿qué quiero decir por esto? Bueno, muy bien, sabemos conceptualmente lo que son, pero ¿cómo nos manejamos para etiquetar a un paciente VIH como controlador de élite? Pues parece, todos estáis ya pensando que con la carga viral.
Y aquí lo que os muestro es una revisión, no demasiado antigua, tampoco muy reciente, del año 2014, en la que estos autores revisaban hasta esa fecha de todo lo que había en literatura y que habían manejado distintos fenotipos de la infección VIH, entre ellos los fenotipos de control viral, los controles de élite, qué criterios habían usado los distintos autores que habían realizado trabajos sobre estos fenotipos. Y fijaros, pues aquí hay unos cuantos criterios: la duración de seguimiento, contagio de CD4, la anemia plasmática, la sintomatología clínica y la pendiente de CD4. Y lo que os quiero resaltar aquí es que todos estaban de acuerdo, todos los trabajos, el 100% de los trabajos, emplearon la carga viral, obviamente, para definir este fenotipo de control de élite, aunque muchos de ellos emplearon otros criterios, como los que muestro aquí. Pero lo que os quiero decir con esto es que, por tanto, la carga viral, la anemia plasmática, es un criterio necesario y suficiente para definir este grupo. Con lo cual, pues partiendo de esta definición, lo que nosotros como grupo de estudio en la RIS, la corte que llamamos CCRIS, el controles de la RIS, hemos manejado para definir etiquetar a un paciente VIH como control de élite, es estos dos criterios. Un paciente VIH, por supuesto, sin tratamiento antirretroviral, que tenga al menos 3 determinaciones consecutivas de anemia plasmática indetectables y que estas 3 determinaciones se hayan hecho a lo largo de un periodo mínimo de 12 meses. Es decir, no sirve que tenga 3 determinaciones en un mes, sirve que tenga 3 determinaciones al menos en 12 meses o más. ¿Vale? Con lo cual, esa es la definición que hemos seguido, la definición básica, que se empleó por primera vez en este trabajo, lo publicamos como grupo de estudio en la RIS en el año 2016, y esa es la que seguimos manejando hasta la fecha. Vale, ¿cuál es la prevalencia de este fenotipo extremo? Pues muy baja, y lo que pretendo aquí presentar con esta gráfica así muy simple es que es variable. Según los trabajos que uno tiene en literatura, pues los distintos autores reportan distintas prevalencias de este fenotipo. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de que si uno se ciñe a la definición básica que acabamos de comentar, carga indetectable, sin tratamiento, en al menos 12 meses, en periodo de 12 meses, pues las frecuencias serían tan altas como de un 5% o más de los pacientes que reportan en algunos trabajos cumplen esos criterios básicos. Pero si empleamos criterios adicionales de la definición, fijaos que a medida que aumentamos el número de criterios, a medida que vamos siendo más estrictos, más, entre comillas, específicos, la prevalencia del fenotipo disminuye. Hasta hacerse, pues de lo que pongo aquí, que yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo en que un controlador de élite que controle durante todo el seguimiento, o sea, que no sea un controlador de élite puntual, que controle durante un periodo relativamente breve y luego vuelve a control, pues son tan escasos este fenotipo como un 0,5-0,1% de toda la población VIH. Siguiente idea. ¿Cuáles son las causas subyacentes a este fenotipo tan especial? Bueno, pues lógicamente hay factores virales, pero sobre todo factores del huésped. Los factores virales, obviamente, si un paciente se infecta con una cepa atenuada del virus, pues lógicamente la probabilidad de que sea un paciente controlado de será muy alta, porque ya el virus de per se, el fines virales es muy bajito. Pero esto es solo una minoría de los pacientes. La mayor parte de los pacientes controlados de élite lo que tienen son una serie de factores del huésped, genéticos e inmunes sobre todo, que hacen que su sistema inmune sea capaz de controlar la replicación viral de forma espontánea sin necesidad de tratamiento. Con lo cual, las causas son fundamentalmente, en esta balanza, intervienen sobre todo los factores del huésped y dentro de esos factores intervienen sobre todo los factores relacionados con la inmunidad, y más concretamente con la inmunidad celular mediada por células. Inmunidad que, como os intento presentar en esta figura, pues es compleja, la inmunidad celular, ¿no? Si esto representa una célula infectada, pues hay toda una playa de células alrededor de esta célula infectada tratando de controlar la replicación y luego eliminar esa célula. Tenemos, lógicamente, células T, CD8, TCD4, dendríticas, pero también células NK muy importantes como componente de inmunidad innata, células B, lógicamente, para producir anticuerpos con capacidad neutralizante, y también otros fenotipos de células T pues menos estudiados en el contexto de VIH, pero cada vez con más trabajo en literatura, como podrían ser las TH17, las gamma delta, muchos menos trabajos, y algunas más que no están en esta revisión de hace ya unos años. Bueno, os marco en rojo, con esto pretendo resaltar que dentro de todas estas componentes celulares de la inmunidad, a los que más se ha estudiado en los últimos años son las células TCD8 como componente y efector de la inmunidad. Es decir, las células TCD8, perdón, al final son las que tienen capacidad citolítica, fundamentalmente las CD8, también las CD4 se ha descrito esta capacidad, pero mucho menos, y son las que al final van a reconocer la célula infectada en el contexto de moléculas de compatibilidad clase 1 y van a generar una serie de señales para avisar esa célula. Con lo cual, bueno, esto lo que, como digo, se lleva estudiando pues, muy al principio de la pandemia, de la epidemia, y qué sabemos hoy en día, más o menos a la fecha de hoy,
de qué características de estas células se asocian con un mejor control de la replicación. O sea, por tanto, ¿qué características de estas células son las que están más exacerbadas en la población de controladores de élite? Pues aquí os presento unas cuantas. La capacidad citotóxica, por supuesto, de estas células CD8, la capacidad para proliferar, o sea, no senescencia, la ausencia, la poca senescencia, en este caso, la polifuncionalidad, un término que se usa, se lleva usando ya años y cada vez se usa más, y es, entendemos por polifuncionalidad la capacidad para producir por la misma célula más de una citoquina distinta, y hay varios trabajos que muestran, uno de los primeros que apareció en el 2006, hace ya 15 años, que muestran que los pacientes con controladores de élite tienen células CD8 que reconocen péptidos del virus que responden produciendo más de una citoquina. Entre ellas, pues, interferón gamma, pero también TNF-alfa, ID2 o CD107. En estado de activación, lógicamente, la poca senescencia de estas células, que está directamente relacionada con la capacidad para proliferar, y luego la expresión de las células diana de determinados alelos HLA clase 1. Bueno, la siguiente idea es que esta población, aun siendo muy escasa, es una población muy heterogénea. ¿Y qué es que os quiero decir con muy heterogénea? Bueno, pues que no todos los pacientes con controladores de élite son iguales. Y son heterogéneos en muchos aspectos, que son los que representamos aquí. En términos de nivel de control biológico, claro, cuando decimos que es libremente detectable, como sabéis, las técnicas comerciales pues llegan hasta un límite. Actualmente creo que están en 20 copias. Cuando yo más trabajaba en esto, en carga viral y tal, pues el límite más típico eran 50 copias, empecé usando 500 copias, etc. Pero por debajo de ese límite de detección de las técnicas comerciales hay técnicas no comerciales para detectar viremia a niveles mucho más bajos. Y lo que sabemos es que no todos los controladores que están por debajo de 50 copias pues tienen las mismas copias. Hay controladores con niveles por debajo de una copia, en todas las técnicas más sensibles, pero otros con niveles entre 1 y 50 copias. Con lo cual, este aspecto ya hace de esta población una población heterogénea. Lógicamente, no tiene menos significado tener una copia o menos de una copia por mililitro de plasma que tener 30 copias. Eso parece, a priori al menos, parece obvio que no va a tener las mismas implicaciones desde el punto de vista de la patogenia. El control inmunológico, que es fundamental. Al fin y al cabo, lo que define la progresión clínica, fundamentalmente, es cómo es la progresión inmunológica. Cuanto menos CD4 tenga el paciente, pues lógicamente está más propenso a desarrollar infecciones oportunistas, ¿no? Y sabemos hoy que no todos los controladores de élite se comportan igual en cuanto a este control inmunológico. Sabemos que hay muchos controladores, por desgracia, que aún controlando la viremia hasta niveles indetectables, pierden significativamente células CD4 a lo largo del tiempo. Pero hay algunos que no, con lo cual este factor también hace de este grupo un grupo heterogéneo. Pacientes controladores de élite que mantienen CD4 estables y pacientes controladores de élite que no mantienen CD4 estables y que tienden a perder CD4 de forma más significativa. Uno de los más estudiados, de lo que más hay en la literatura, es de cuántos años hablamos, de cuál es la duración de ese control, ¿no? ¿Es controlador de élite por el hecho de cumplir sus criterios básicos ya va a ser controlador de élite para toda su vida? Pues no, sabemos que no, que muchos controladores de élite pierden esta capacidad para controlar el virus y en algún momento la pierden. De modo que aquellos controladores que tienen duraciones de control, digamos, aquí puesto más de 20 años, pues son no tantos. Entonces, bueno, esto también es una fuente de heterogeneidad. Luego, otra cosa donde hay muchos menos trabajos y tampoco se sabe muy bien es el establecimiento del control biológico. Es decir, cuando un paciente se infecta y va a ser controlador de élite, ¿cuándo se establece esta característica? Nada más pasa la infección aguda, hay un retraso o como se asume en principio que en los pocos trabajos que hay, los seroconvertores, en infección aguda, pues que el control, si es que va a haber un control, el control es relativamente rápido, pero hay trabajos que han visto que algunos pacientes pasan por un periodo previo de no control, digamos, 1 año, 2 años, 3 años, y acaban controlando más tarde. ¿Esto tiene alguna implicación? Pues no sabemos. Hoy en día, si el hecho de que el control sea muy rápido tras la infección aguda o sea haya un cierto retraso tiene alguna implicación de cara a la progresión de ese paciente o la capacidad de ese paciente para seguir controlando de forma indefinida. Y finalmente, otra cosa que pues, está muy en boga y que se está estudiando mucho es los outcomes clínicos. Es decir, estos pacientes sabemos que el fenotipo controlador de élite no es una condición benigna. Los pacientes controladores de élite siguen siendo pacientes con infección VIH y no se comportan, esto daría para hacer otra charla, no se comportan como personas no infectadas. Y tienen patología, tienen un incremento en la incidencia de morbo y mortalidad. Pero de nuevo, no todos los pacientes controladores de élite tienen un incremento en la incidencia de morbo y mortalidad. Hay algunos pacientes que permanecen asintomáticos
o en los que no se manifiesta este incremento de la incidencia de morbidez y mortalidad. Bueno, ¿cuáles son las causas o qué características inmunológicas se han asociado con esta heterogeneidad? ¿De qué depende que un paciente, o al menos que hemos visto asociado estadísticamente, qué factores hemos visto asociados a la capacidad para controlar de forma indefinida la patogenia de la infección, el control biológico y también el inmunológico? Bueno, pues pongo aquí una serie de factores virales que se han asociado con esta capacidad o con esta heterogeneidad, según lo que queramos ver, en mantener el control biológico y inmunológico, y una serie de factores de huésped. Entre los virales, por supuesto, los PLIX son los más estudiados. La mayor frecuencia de PLIX implica que la pérdida del control va a ser más probable, ¿no? Que si un paciente mantiene la detectabilidad de la viremia de forma continua sin apenas PLIX. El nivel de plasma residual, no debemos tener por debajo de una copia que tener 30 copias. Probablemente eso también influye en la capacidad para controlar a largo plazo la replicación. El nivel de reservorio, el nivel de diversidad viral, el tropismo viral y una serie de características de la encuesta viral. Y como factores, perdón, que me faltan un par de diapositivas, creo. Como factores de huésped, pues por supuesto el NADI de CD4, el nivel de CD4 más bajo que el paciente ha llegado en su historia de evolutiva, ¿no?, de su infección. La ratio CD4, CD8, la activación inmunológica, la inflamación y en general la homeostasis de células T y por supuesto la respuesta específica frente al virus. Vale, el último aspecto, cura funcional. Podemos considerar los controles de Leviti como un modelo de cura funcional. Bueno, primero tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de cura funcional, que es una cosa que está, donde yo sé no está definida en ningún manual, ¿no? Pero lógicamente podemos hablar de forma más laxa diciendo, bueno, pues cura funcional es la capacidad para controlar la replicación sin enseñar tratamiento antirretroviral. Según esta definición, todos los pacientes controlables de Leviti que cumplirán los criterios básicos serían pacientes considerados como cura funcional. Lógicamente, esto no parece que tenga mucho, o sea, obviamente hay que incluir más criterios. Si hacemos una concepción más estricta, pues hay que incluir el control biológico, por supuesto, pero también el inmunológico, el factor tiempo, es decir, que sean mantenidos, el control de la patogénesis, de todos esos aspectos que no se estudian simplemente viendo la carga de el CD4 y, por supuesto, de la parte clínica, de la morbilidad. Con lo cual, cuando hablemos de cura funcional, cuando intentemos ver si los pacientes, o si un grupo de pacientes controladores pueden ser considerados como modelo de cura funcional, habrá que tratar todos estos aspectos y alguno más que seguramente se me ha olvidado, como son, por supuesto, la viremia residual, el reservorio, el factor inmunológico, los CD4, la homeostasis inmunológica, subpoblaciones, activación, senestesia, etcétera, la inflamación y los aspectos clínicos. Bueno, para terminar ya con mensajes para llevar. Pues primero, los controladores de Leviti se definen como pacientes capaces de controlar la replicación de virus hasta niveles indetectables sin necesidad de tratamiento antirretroviral y constituyen un extremo en el espectro de progresión de la infección. Que la frecuencia de esta población es muy baja y variable en todo caso en función de los estrictos que seamos, que sean los criterios para definirlos, más allá de los criterios básicos empleados en su definición operativa. Que los mecanismos biológicos responsables de este fenotipo son multifactoriales y están principalmente relacionados con la respuesta inmune antiviral, sobre todo la celular, que constituyen estos grupos de pacientes un grupo heterogéneo en cuanto a su capacidad para mantener no solo el control biológico, sino también el inmunológico y el daño orgánico, y que queda pendiente por definir, y eso está hasta donde yo sé todavía no hay un consenso en esto, por definir un subgrupo de controladores con los criterios más estrictos que puedan o pudiesen constituir un modelo de cura funcional de la infección VIH. Y nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, luego en la discusión final responder las que os parezca oportunas. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Nada, muy bonitas, además, muy buena la presentación, las diapositivas, ¿no? Realmente muy trabajadas. La siguiente charla la va a dar el doctor Francisco Díez. Francisco Díez Fuertes trabaja en mi laboratorio, en la unidad de inmunopatología del SIDA, del Instituto Carlos III, y es un poco nuestro experto en muchas cosas, pero sobre todo en lo que es transcriptómica, biología de sistemas, análisis de datos. Cuando quieras, Fran. Perfecto, voy a ver, compartir pantalla. Vale, pues bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre todo, pues como comentaba Pepe, sobre la biología de sistemas y su uso en el estudio de los fenotipos extremos. Como sabéis, a principios de los años 2000, pues aparecieron todas estas serie de plataformas de secuenciación masiva que han revolucionado completamente el campo de la investigación en biomedicina, pasando de una era pregenómica a lo que es una era
postgenómica, donde aparecen todos estos conceptos de genómica, transcriptómica, proteómica, el Big Data y todos estos conceptos de ómicas que llevan acarreado pues, la necesidad de un desarrollo de nuevas herramientas de análisis y la integración de la ingente cantidad de datos que generan estas plataformas. De toda esta cantidad de datos se nutre lo que es la biología de sistemas para intentar obtener una perspectiva global, analizando todos los posibles factores implicados en un problema biológico, y en esta diapositiva pongo simplemente una especie de comparación de lo que sería la biología de sistemas con la biología molecular. Se considera que siguen enfoques completamente opuestos, donde la biología de sistemas tiene un enfoque, por decirlo de alguna manera, de arriba abajo, donde se pretende una visión global del sistema, del problema de estudio, mientras que la biología molecular se centra tiene una visión más reduccionista y se centra en los componentes de ese sistema, que muchas veces es más complejo. De este modo, la biología de sistemas se suele asociar a una medicina predictiva o personalizada, mientras que la biología molecular se asocia más bien a una medicina clásica, una medicina reactiva y generalista. Ambas aproximaciones, como pongo aquí abajo, generan conocimiento biológico, y para mí ambos enfoques, a pesar de ser opuestos, son totalmente complementarios. Pues bien, en el estudio de los fenotipos extremos, ya hemos visto en la charla anterior, uno de los fenotipos extremos pueden considerarse los controladores de élite. Otro fenotipo extremo que estudiamos nosotros en el laboratorio son los no progresores a largo plazo. Es gente que, a pesar de no recibir tratamiento, son capaces de mantener sus niveles de CD4 estables y su carga viral controlada. Y además, sobre este fenotipo LTNP, pues también hemos estudiado un segundo fenotipo que nosotros llamamos controladores de élite, que a su vez son LTNPs, que cumplen estas mismas condiciones que mencioné anteriormente, pero que además mantienen una carga viral indetectable. Para el estudio de esta población, en la red de investigación en SIDA, pues contamos con dos cohortes. Ya en la charla anterior el doctor Benito ha hablado sobre la cohorte de controladores de élite. Yo voy a centrarme en la cohorte de no progresores a largo plazo, que se coordina en nuestro laboratorio a través de la doctora Laura Capa. Y simplemente decir pues, que en esta cohorte hay actualmente unos 313 individuos, prácticamente el 50% se consideran a la vez controladores de élite, son principalmente hombres y que se han infectado por vía parenteral. Pues bien, simplemente he hecho una pequeña búsqueda, seguro que me faltan trabajos, pero simplemente en los 2 últimos años han aparecido todos estos trabajos que siguen un enfoque de biología de sistemas para el estudio de estas poblaciones, ya sean LTNPs o controladores de élite. Y simplemente como ejemplo, pues bueno, han aparecido estudios donde se ha definido un perfil transcriptómico, es decir, se ha medido qué genes están expresando en ciertas células de estos individuos. Hay un ejemplo en LTNPs que son controladores de élite también, centrado en PBMCs. Hay ejemplos también en células TCD4 de memoria, centrado en elite controllers. Pero también se han hecho estudios de proteómica, donde se han definido perfiles tanto proteómicos como metabolómicos en controladores de élite, pero que pierden este control, que pasan de tener una carga viral indetectable a tenerla detectable, y definen una serie de marcadores, ambos estudios asociados con este proceso. Otro tipo de estudios son los que se han realizado sobre la metilación a lo largo del ADN como mecanismo epigenético de regulación de la expresión génica. Vemos aquí en ambos casos centrado en controladores, uno en células PBMCs y otro en células TCD4. Y otro ejemplo pues, son estos dos estudios donde se ha definido un perfil de expresión de microRNAs en PBMCs también aislados de LTNPs, que a su vez son controladores de élite. Estos dos trabajos se han hecho en nuestro laboratorio. Y el segundo pues, es la definición de polimorfismos de un único nucleótido a nivel de exoma completo
en la población LTNP en este caso. Sin embargo, probablemente el estudio más impresionante desde el punto de vista de la biología de sistemas y en el estudio de este tipo de fenotipos es este que ha aparecido en agosto del año pasado y que ha sido seleccionado por la revista Science como uno de los 10 descubrimientos científicos del año, junto con las vacunas de COVID. Y en este trabajo simplemente lo que han intentado estudiar, siguiendo un enfoque, como decíamos antes, de biología de sistemas, es estudiar los sitios de integración en esta población, una población de controladores de élite comparado con una población de infectados de VIH que están en tratamiento y que también mantienen a raya la carga viral, pero que en este caso es como consecuencia del tratamiento. Para ello utilizan toda esta serie de métodos que os pongo aquí a la derecha y que iremos viendo en las siguientes diapositivas como ejemplo de lo que se puede conseguir pues consiguiendo este tipo de enfoques. En principio, inicialmente en estos individuos, siguiendo una estrategia, bueno, la tecnología FlipSeq, consiguieron secuenciar el provirus, la secuencia integrada en cada uno o sea, a lo largo de todo el genoma, tanto en elite controles como en personas en tratamiento, y vieron que había menos copias del genoma del VIH en los controladores de élite, aunque su proporción era mayor, o sea, la proporción de los genomas que estaban completos e intactos era mayor en los controladores de élite. A continuación, con una metodología que se llama MIPSEQ, donde en este caso estudiaban no solo el provirus, sino el sitio, la región del genoma donde se integraba en conjunto, es decir, para cada uno de los provirus que identificaban, miraban también dónde se había integrado y vieron que principalmente en los controladores de élite los provirus se integraban en los cromosomas 7, 17 y 19, como os pongo aquí arriba, y que además los sitios de integración se localizaban principalmente en regiones donde no hay genes. Simplemente recordaros que el transcriptoma supone aproximadamente el 5% del genoma humano, mientras que el exoma es el 1%. Además vieron que los sitios de integración estaban principalmente en ADN satélite, en el centrómero de los cromosomas o en microsatélites, y que cuando ocurría en regiones donde sí había genes, estos genes pertenecían a una familia especial conocida como la familia de 2 de zinc, que son regiones que están muy reprimidas transcripcionalmente. A continuación, mediante RNA-seq, también determinaron que la distancia entre los sitios de integración en los controladores de élite y el inicio de la transcripción era más elevada, la distancia entre estos dos puntos era más elevada en los controladores de élite comparado con los pacientes en tratamiento. Y mediante otra tecnología denominada TAC-seq, donde eran capaces de determinar dónde se encontraba la cromatina accesible, vieron que esa distancia también era mayor en los controladores de élite comparado con los pacientes en tratamiento. Mediante el ChIP-seq, que es una estrategia para medir sitios de interacción de ADN con proteínas, lo que vieron es que en los controladores de élite, pues como pongo aquí, hay un enriquecimiento de señales asociadas a metilación en histonas que provocaban una represión transcripcional. Y mediante una tecnología, una sexta tecnología denominada HiC-seq, que estudia la interacción de los diferentes componentes del genoma, vieron que había un enriquecimiento de los sitios de integración en los elite controles asociado al compartimento B4, que bueno, es una zona principalmente asociada a cromatina condensada. Y finalmente, la última tecnología que utilizaron en este estudio, el Visual-seq, lo que estudiaron fue si en los sitios de integración en los elite controles estaban especialmente hipermetiladas y es exactamente lo que ocurrió.
Simplemente recordar que estas regiones, cuando se mitigan los promotores de estas regiones, lo que se provoca es una represión de la transcripción. Y mediante chipset también pudieron determinar que había un enriquecimiento de sitios de integración en los controladores de élite en zonas del genoma que estaban en contacto con la membrana interna nuclear. Por lo tanto, parece que todos estos mensajes parecen indicar que en los elite controles hay alguna serie de mecanismos por los que se integran en sitios diferentes, aunque para finalizar su estudio estos investigadores demostraron que no, porque infectando células de elite controles y de individuos VIH negativos pudieron comprobar que el virus se integraba exactamente en los mismos sitios o prácticamente en los mismos sitios, lo que les llevó a definir pues, que lo que estaba ocurriendo en los controladores de élite es un mecanismo de lo que ellos denominaron de shock and kill autólogo, donde se produce una selección mediante inmunidad celular, en donde los provirus donde los provirus que están en zonas transcripcionalmente activas son eliminados y persisten. Todos estos que hemos visto anteriormente. Y bueno, simplemente con esto quiero indicar pues, que la biología de sistemas puede ayudarnos claramente a buscar la aguja en un pajar. Y ya estaría. Muy bien, muchísimas gracias, Fran, por esta presentación que discutiremos al final. Y el siguiente ponente es Yolanda Pacheco, es investigadora del Instituto de Biomedicina de Sevilla, en el campus del Hospital Virgen del Rocío, y va a tratar otro grupo muy interesante de pacientes que serían un poco los que no les va tan bien, ¿no? Entre ellos están estos pacientes que no recuperan la respuesta inmunológica a pesar del tratamiento antirretroviral. Es lo que llamamos los lentos recuperadores, y están en una población de estudio que aporta muchas claves a la patogenia de la infección. Yolanda, gracias y cuando quieras. Gracias, Pepe. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación, ¿no? A hablaros de respuesta inmune y de lentos recuperadores. Hay que empezar por el principio y, bueno, es crítico el hecho de que los linfocitos TCD4 son la principal diana del VIH, y esto lo que implica es que durante la infección natural pues se van deplecionando los linfocitos CD4 de manera progresiva y consistente hasta incluso la aparición de SIDA si no entra en juego el tratamiento antirretroviral. Y esto, bueno, pues ocurre debido a distintos mecanismos de muerte celular y, bueno, y a una falta de aporte también de nuevas células. Pero ¿qué ocurre cuando se instaura el tratamiento? Pues depende. Principalmente si el tratamiento llega a tiempo, es decir, cuando el individuo todavía está relativamente preservado su sistema inmunológico con CD4 relativamente altos, pues lo que ocurre es que el tratamiento hace su efecto antiviral, se suprime la carga viral y el individuo, pues de una manera variable, puede recuperar, al menos parcialmente, linfocitos CD4 hasta niveles aceptables. Esto tiene lugar en base a diferentes mecanismos de recuperación de linfocitos CD4 que en esta siguiente diapositiva os voy a resumir muy brevemente. En la parte izquierda de la diapositiva arriba veis una gráfica donde se presentan diferentes fases de recuperación células CD4 con diferentes pendientes, digamos, ¿no? La primera, la fase inicial, es más rápida y se debe fundamentalmente a una redistribución de las células que estaban reclutadas en los ganglios donde está replicando el virus y ahora, gracias a la supresión viral, pues pueden empezar a circular libremente. Y luego hay una serie de mecanismos que tienen lugar de manera digamos en paralelo, simultáneamente, que son mecanismos complementarios entre sí y que dan lugar a la recuperación más lenta que se produce en la siguiente. Por una parte hay un mecanismo central que es el timo y por otro lado pues mecanismos periféricos de división celular y de pues alargamiento de la vida de las células. En la parte derecha de la diapositiva lo que está ampliado son estos mecanismos, porque lo que quería es hacer
es el símbolo que representa al TCR, al receptor. Pues obviamente este receptor TCR va a ser diferente para cada célula y vamos a tener un repertorio amplio y diverso. Pero cuando las células se están generando por proliferación periférica, pues este repertorio va a estar contraído, con la consecuencia que tiene esto para la respuesta inmune frente a nuevos desafíos antigénicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que, como estoy comentando, realmente estos mecanismos son complementarios y ocurren simultáneamente, pues va a ser muy variable en los distintos individuos, dependiendo de la capacidad que tenga cada uno tímica o dependiendo de otros factores periféricos, pues cada mecanismo va a tener un peso u otro, ¿no? Y entonces, lo que sí tenemos claro es que si la mayor parte de las células se está generando por proliferación, pues vamos a tener unas consecuencias negativas, una menor diversidad de TCR, un mayor desgaste celular y más recientemente también sabemos que esto favorece la expansión del reservorio VIH. Por otro lado, si el tratamiento antirretroviral llega tarde, esto es cuando el individuo está más progresado inmunológicamente, es decir, cuando sus niveles de CD4 son más bajitos, aquí aparece representado el inicio de tratamiento con CD4 muy bajitos, pues el desenlace puede ser bien diferente. Este fenómeno ocurre con relativa frecuencia, es este fenómeno que llamamos de presentación tardía, es decir, que los individuos se diagnostican con CD4 bajitos, ocurre con mucha frecuencia en nuestras cohortes. Y realmente, en este caso, lo que sabemos es que, bueno, al instaurar el tratamiento antirretroviral, es verdad que se va a reducir la carga viral hasta niveles indetectables, igual que ocurre en el otro caso, pero la probabilidad de recuperar niveles de CD4 a valores más o menos aceptables se reduce muchísimo. Tanto es así que, según nuestra definición, entre los individuos que empiezan tratamiento por debajo de 200 células CD4, por debajo de su umbral, solo 1 de cada 4 va a ser capaz de superar un dintel 2 años después, que ya es tiempo, 2 años después de tratamiento efectivo, de superar un dintel de 250 células. Es decir, que durante el tratamiento va a mantener unos niveles de CD4 muy bajitos. Estos son lo que denominamos los lentos recuperadores, que es de lo que voy a hablaros ahora. Su grupo control sería pacientes que también han empezado con CD4 bajos, pero que sí que recuperan niveles aceptables de CD4. Y bueno, sabemos que los lentos recuperadores es un fenotipo que se produce en el 25% de estos casos, de los pacientes que empiezan con CD4 bajitos. Sabemos que es algo que es un fenotipo long term, es decir, que incluso en este trabajo describimos que incluso 8 años después de tratamiento antirretroviral efectivo siguen manteniendo valores incluso por debajo de 300 células CD4, o sea, muy bajitos. Y sabemos, bueno, pues conocemos mucho acerca de factores de riesgo asociados a este fenotipo. Y bueno, pues lo que os puedo decir, para entrar un poco más en detalle ahora, es hablar un poco de la definición y de las características clínicas que tienen estos pacientes. ¿Lo he dado? Ahora. Ay, no tengo buena cobertura. Se corta un poco el sonido, tienes muy baja cobertura, Yolanda, pero vamos, te seguimos de momento. Vale, voy a intentar conectar mejor a... Ay, no, porque a lo mejor se sale. Bueno, a ver si vuelve la cobertura. Vale, pues lo que quería deciros es que en cuanto a la definición de pacientes, hay diversas definiciones en la literatura. Revisión sistemática muy reciente, donde, bueno, pues se ha visto que en los últimos 10 años, en los trabajos que se han publicado de no repobladores, nos hemos vuelto un poco locos, porque los grupos que trabajamos en esto hemos acuñado un total de 22 términos y de 73 criterios diferentes de definición de estos pacientes. Si bien es cierto que solo 9 de ellos se han utilizado por más de un grupo independiente. Esto tiene consecuencias negativas en el sentido de que, bueno, para empezar, las búsquedas bibliográficas son muy difíciles de hacer, pero luego además nos encontramos con resultados a veces contradictorios. Lo que sí parece claro es que estos pacientes tienen un riesgo de morbimortalidad muy importante. Se mueren como 4 veces más que sus controles. Y bueno, es importante tener en cuenta que sus controles ya de por sí tienen un riesgo de muerte elevado al tener un CD4 de inicio bajo.
Y lo que sí sabemos es que no se mueren de SIDA, pese a lo que cabría esperar. Se mueren de eventos no SIDA, que es la patología, digamos, de base inflamatoria asociada al envejecimiento, que está relacionada con patología cardiovascular, con patología ósea, cáncer. Nosotros lo que hemos visto en estos pacientes fundamentalmente es un mayor riesgo de muerte por cáncer y sobre todo por cáncer de pulmón, y lo hemos visto en 2 cohortes independientes dentro de la CORIS, de la cohorte de la red de SIDA. Y desafortunadamente no existen alternativas terapéuticas para estos pacientes. Lo que se ha intentado hasta ahora, digamos, no ha tenido éxito porque, como máximo, lo que hemos conseguido es un cierto maquillaje, en el sentido de bueno, una ligera subida, a lo mejor de CD4 con alguna de las intervenciones que se han hecho, pero realmente no ha tenido ningún tipo de repercusión clínica en los pacientes. Esto probablemente... no, perdón, se me ha ido la diapositiva. Ahora, esto probablemente se deba, el poco éxito que tenemos en las intervenciones se puede deber a que bueno, pues es un problema complejo y como todos los problemas complejos es multifactorial. Entonces, como no tenemos claro cuál es la diana que verdaderamente desencadena este tipo de fenotipo de respuesta, pues vamos un poco a tientas, ¿no? Esta diapositiva parece un poco compleja, pero ahora la voy a ir desgranando para que la podáis seguir bien. Lo que aparece en rojo son referencias seleccionadas en base a que sean estudios hechos concretamente en estas cohortes de no repobladores y mayoritariamente eligiendo las más recientes. He elegido esta revisión, es muy reciente, y esta figura me parece que resume muy bien los diferentes puntos, las diferentes alteraciones inmunológicas que se están estudiando a fecha de hoy en estos pacientes y que parecen claves, ¿no?, para este tipo de fenotipo de respuesta. Por un lado, arriba a la izquierda empezamos con una menor frecuencia, digamos, de progenitores hematopoyéticos, que además se ha visto más recientemente que tienen defectos funcionales. Luego también sabemos que la función tímica está deteriorada en estos pacientes, que tienen una menor función tímica. Esto es algo que muchos grupos, incluido nosotros, hemos intentado demostrar y no es fácil demostrarlo porque realmente los marcadores subrogados que utilizamos para medir la función tímica tienen mucho sesgo, pero os dejo esta referencia que realmente sí que utilizando una técnica molecular, que hoy día es el gold standard, pues sí que ve que efectivamente estos pacientes tienen menor función tímica. Y luego, pues, más recientemente también se ha visto que tienen un mayor reservorio VIH circulante y también a nivel de mucosa intestinal. La mucosa intestinal sabemos que es un eje clave dentro de la patogenia VIH en general, ¿no? Se pierde la función barrera, hay una translocación bacteriana que contribuye a la activación. Bueno, pues todo esto que ocurre de normal en la patogenia de la infección por VIH, en estos pacientes está todavía más acentuado. Y bueno, pues estas referencias hablan de esto, ¿no?, de la función barrera y de la translocación. Aquí hay otro bloque de referencias que, bueno, pues actualmente se está estudiando más en profundidad acerca de la disbiosis de la microbiota en estos pacientes. Es un tema muy interesante a nivel de patogenia, VIH, bueno, y como sabéis en otras muchas patologías, pero también se está empezando a estudiar a ver qué características tienen estos pacientes concretamente. A nivel de inmunorregulación también se han encontrado alteraciones importantes. Por ejemplo, este trabajo que es un poco más antiguo, pero verdaderamente fuimos los primeros en describir que estos pacientes tienen una expansión de Treg, de células T reguladoras. Luego, aunque parezca algo paradójico, también tienen más células TH17, y esto es porque el contexto inflamatorio que tienen estos pacientes, que tienen una inflamación mayor que en otros grupos de pacientes, pues hace que se puedan inducir más células TH17. Y al hilo de la inflamación también es importante tener en cuenta, arriba del todo vemos la fibrosis del tejido linfoide. Bueno, pues la inflamación crónica sabemos que contribuye a esta fibrosis de la misma manera que las células T reguladoras a través de su mediador profibrótico, el TGF-beta, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la fibrosis del tejido linfoide, pues estos depósitos del colágeno hacen disfuncional el tejido, que sabemos que es fundamental para la supervivencia y en la proliferación de los linfocitos CD4. Y luego, pues también se está estudiando mucho últimamente acerca de las NK, de cómo la función citolítica pues puede también contribuir a la pérdida de linfocitos CD4.
De manera más clásica, siempre hemos estudiado pues, que los linfocitos CD4 fundamentalmente están muy activados, senescentes, agotados. En estos pacientes esto es algo clásico. Y más recientemente también aquí vemos como muerte celular la piroptosis. En estos pacientes se ha comprobado que tienen más activado el inflamasoma, el NLRP3 y la caspasa 1. Con lo cual, bueno, pues como veis, es una plétora de mecanismos diferentes, es una población muy heterogénea, probablemente en los distintos individuos unos mecanismos pensarán más que otros, que en otros individuos, y por eso tenemos una población heterogénea. En esta siguiente diapositiva me pareció oportuno indicar cuáles son los trabajos en los que nos hemos centrado en los últimos años de la red de SIDA. Concretamente en el Work Package, en los grupos que estamos colaborando en el Work Package de daño y reconstitución inmunológica. Entonces, en este sentido hemos abordado estudios de susceptibilidad genética que prácticamente pues, han liderado los grupos de Norma Rayón y José Miguel Benito y de Ana Rull y Paco Vidal. Nosotros hemos trabajado en un proyecto que hemos denominado Basales, donde hemos intentado estudiar estos individuos antes del tratamiento, que es algo que no se estaba haciendo. Elegimos este diseño porque queríamos de alguna manera aclararnos un poco entre tanto alteración inmunológica, realmente cuáles de ellas podíamos descartar un poco como causa, porque a la hora de buscar intervenciones que puedan ser efectivas, tenemos que intentar que esas intervenciones vayan dirigidas a la causa y muchos de los parámetros que sabemos alterados pueden ser simplemente consecuencia de mantener largo tiempo estos valores bajos de CD4. Pues aquí hemos generado una serie de trabajos donde también en este contexto de estudios basales hemos hecho estudios de metabolómica en colaboración con el grupo de Ana Rull y Paco Vidal, que supongo que ahora ella nos comentará. ¿Nos ha servido de algo estos estudios basales? Pues ya en esta última diapositiva yo pienso que sí, que han sido útiles, porque, bueno, os voy a explicar un poquito, en la columna aparecen las variables que hemos estudiado, si aparece el cuadro en verde quiere decir que la alteración no está presente y si aparece en rojo, pues sí está presente. Entonces hemos encontrado que hay alteraciones que definen o digamos se han asociado clásicamente a estos pacientes, pero que no están presentes antes de iniciar el tratamiento, como puede ser una mayor frecuencia de cepas X4 trópicas o la translocación bacteriana o incluso esto que es tan evidente, ¿no? Que los CD4 estén más activados, más senescentes, más agotados. Esto realmente nosotros no lo vemos en situación antes de empezar el tratamiento, lo que probablemente signifique que sea una consecuencia de esta situación a largo plazo. Lo que sí vemos alterado en situación basal y en lo que probablemente debamos de centrar los esfuerzos para encontrar alternativas que sean eficaces, pues es en la inmunorregulación, por ejemplo, ¿no? Las alteraciones, pues el hecho de que la expansión de reguladoras de TH17, más recientemente hemos encontrado también las células supresoras derivadas del linaje mieloide, que sabemos que inducen reguladoras. Todo esto está alterado ya en situación basal. La inflamación de base también es muy importante y luego hemos encontrado una serie de marcadores relacionados sobre todo con turnover celular, con proliferación celular posiblemente homeostática. Y bueno, básicamente esto es todo lo que quería decir, solo me queda agradeceros la atención y por supuesto a los grupos con los que estamos colaborando en todos estos trabajos que os he mostrado y alguno más que está en desarrollo actualmente, a los antiguos miembros del grupo, Isaac y Gemma, que por ejemplo desarrollaron sus tesis doctorales en esta temática, en estos pacientes, por supuesto a Manolo Leal, ya se jubiló, pero ha trabajado muchísimo también en este tema, y a mi grupo actual, que bueno, entre otras cosas, pues seguimos trabajando en esta línea. Y muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por esta perspectiva, ¿no? tan interesante de este grupo. La siguiente ponente es María Ángeles Muñoz. Lo que pasa es que no la veo entre los asistentes. No sé si está con otro nombre o ha tenido algún problema para acceder. Entonces, si no te importa, Javier, puedes exponer tu presentación, ¿no? que va a hablar el doctor Javier Martínez Picado de la Fundación Irsi-Casha, que nos va a hablar sobre uno de los temas, podemos decir, estrella o más importantes en el campo de la patogenia del VIH, que es la curación, ¿no? Este gran desafío que es la curación funcional o en su grado extremo la erradicación del virus. Javier, cuando quieras.
Gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Os voy a hablar un poquito de un tema que sigue siendo parte de la investigación, más que de la práctica clínica habitual en la infección por VIH, que son las estrategias de curación del VIH. Lo voy a mantener en unas líneas lo más simples posibles y voy a empezar comentando, a ver si puedo pasar diapositiva y marcar. Veo que no sé si puedo hacer animación de esta. Lo tenía todo animado, Pepe. Y... Tendrías que proyectar desde tu ordenador la pantalla, porque... ¿y eso lo puedo hacer fácilmente? Hacer. Puedes compartir. Lástima, si vas a la cajita, o sea, si vas para atrás de donde estás, espera, te dejo de compartir. Sí. En el menú anterior, en vez de compartir archivos, tienes compartir aplicación pantalla. Vale, pues un segundo que lo pongo, será un momento nada más. Sí, porque si no, que es que están todas bastante animadas y sería una pena. El menú anterior. Share cámara, no, share application screen, ok. Estoy pidiendo que lo comparta, pero no se ilumina la casilla de compartir. No sé si... Ahora, vale, perfecto. Ahí vamos. ¿Lo veis ahora? Quiere salir. Espera, aguanta un poquito. Lo vemos, yo lo veo en negro por lo menos, pero espera a ver si... Yo lo estoy viendo en mi pantalla. No, pasa alguna diapositiva, a ver si... Ahora lo vemos, pero no claro, ponla en grande, a ver si magnifícala. ¿Qué tal ahora? No la vemos, Javier. Es que cuando la Qué raro. pasas a... Ahora está en pantalla completa. Sí, lo vemos, yo por lo menos lo veo en negro. Lo veo en negro. Así sí la veo. Y ahora en cambio sí que la veis. Lo que pasa es que pierdes la animación, ¿no? Yo voy a intentar ver si... Claro, claro. Claro, estaba todo bastante... Bueno, chicos, vamos a ver cómo lo hacemos esto. A ver si compartiendo... Intenta compartir, o sea, hacerla... Vamos a ver. Modo... Compartir... Voy a salir y... Esto, la verdad, perdonad, porque no me lo esperaba, no me había pasado nunca. La pantalla sin animar, ¿así la veis bien, Pepe, ahora? Aunque esté sin animar. Esto. Esto lo vemos, sí. ¿Esto sí que lo veis? ¿Pepe? ¿Sí? Esto lo vemos, sí.
Vale, bueno, pues venga, vamos a intentar hacerlo como buenamente podamos. Cosas que os quería explicar aquí. La primera es que hay diferencias notables entre el VIH y otros virus. Y dejadme, por ejemplo, que os lo compare con el virus del SARS, el SARS-CoV-2. El virus del VIH tiene unas, yo diría, tres peculiaridades, tres particularidades que yo siempre creo que son de resaltar. La primera es que es un virus que infecta células del sistema inmunitario y, por tanto, ya de entrada va a dañar aquello que nos tiene que proteger de cualquier otra infección, sea viral, bacteriana o parasitaria. Con lo cual, la infección, y aquí veis un linfocito TCD4, que son las principales dianas del virus, va a quedar ese sistema inmunitario dañado para poder hacer frente a esa infección viral y, por tanto, es algo que lo diferencia claramente de otros virus. A vuestra derecha, en amarillo, vamos a intentar que lo veáis más fácilmente. Yo voy a ir moviendo los cuadros. La segunda característica es que es un virus, el VIH, que se integra en el genoma de su huésped, en el DNA de su huésped. Y eso le produce una particularidad, le confiere una particularidad que es la capacidad de quedarse ahí latente y, de hecho, una vez que se ha integrado, a menos que la célula muera, va a ser muy difícil deshacerse de ese provirus, de ese virus integrado en el ADN. Esa sería la segunda particularidad que, por ejemplo, el SARS-CoV-2 tampoco lo tiene. Y la tercera es que es un virus que evoluciona, que muta con muchísima rapidez. De hecho, es uno de los virus que conocemos, junto con la hepatitis C, que más rápidamente muta. Y aquí lo que tenéis en verde es un árbol filogenético de cepas del VIH y las podéis comparar a la izquierda en pequeñito con cepas de la gripe o de un único paciente VIH, y lo que veis es que la diversidad, esto es un árbol filogenético, es mucho mayor. Por tanto, esas tres características hacen del VIH algo diferencial con respecto a otros virus. Fijaros que cuando hablamos de curación hablamos de algo, un objetivo muy elevado, muy ambicioso, porque por ahora tenemos que siempre pasar por tres etapas. Una es el control del VIH, otra sería la eliminación del VIH y, por último, la erradicación del VIH. Y, de hecho, os puedo decir que gracias a las dos maletas que veis arriba, que son el tratamiento antirretroviral, que confiere pues prácticamente 6 familias diferentes de fármacos y sus combinaciones entre ellas, y a todo lo que se ha desarrollado a lo largo de más de 35 años de trabajo en términos de prevención, incluyendo, por ejemplo, la profilaxis preexposicional, pero también las barreras físicas como los preservativos o los microbicidas. Todo esto nos ha permitido conseguir un control del VIH, pero definitivamente no podemos hablar todavía de que tengamos sistemas adecuados para eliminar la infección por VIH y mucho menos para alcanzar la erradicación. Recordad que a nivel de erradicación solo la viruela es un virus completamente erradicado del planeta. Por tanto, hablar de erradicación del VIH son palabras mayores y la verdad es que el camino que nos queda es un camino todavía largo y es un camino que solo a través de la investigación, de la ciencia, que es lo que os marco abajo, va a poder ser posible. Ya tenemos tratamientos, tenemos prevención y hay que desarrollar todos nuestros esfuerzos para alcanzar una curación. ¿Por qué alcanzar una curación? Pues por algo muy sencillo. Esto es un gráfico que os demuestra que en un paciente, tras la infección, el virus aparece en la sangre, en el plasma de sus pacientes. Y se mantiene a niveles elevados durante años, en la fase asintomática, en el plasma de los pacientes. Vamos a ver si lo voy haciendo. Si administramos tratamiento antirretroviral, esa cantidad, esa presencia de virus en el plasma va a disminuir y va a quedarse a un nivel pues indetectable. Sin embargo, hay una observación muy interesante y es que al momento que se detiene la terapia antirretroviral, el virus reaparece otra vez en el plasma. Y esto se debe a la presencia de reservorios virales. ¿Os acordáis que os decía que el virus establece latencia? Pues es precisamente esa latencia, ese reservorio, el que determina la reaparición del virus cuando se detiene la terapia antirretroviral. Yo diría que son 3 aspectos importantes en la investigación de los reservorios virales y de la curación. Uno es entender cómo se establece esta persistencia, esta latencia, cómo el virus se queda integrado en nuestro ADN. Antes Frank os ha comentado un poco algunos estudios que se están apuntando hacia
qué lugares importantes del ADN son principales receptores de los provirus y además algo muy importante, y es que si una célula que contiene un provirus es capaz de multiplicarse, con esa célula se va a multiplicar el reservorio viral, se va a multiplicar el provirus. Y por tanto ahí tenemos un problema que es la persistencia que hemos de afrontar. Esta persistencia tiene otra característica que es lo que veis en el recuadro en el medio, y es que en presencia de terapia antirretroviral va a haber muy poquitas células que va a mantener el virus, ese provirus ahí latente, pero suficientes para que si se detiene la terapia el virus reaparezca. Y además no lo va a hacer siempre en el mismo tipo de células, sino que va a ir cambiando, va a ir, no cambiando, sino que va a ir infectando lo que llamamos diferentes subpoblaciones celulares, sobre todo de la línea hemática, de la línea hematológica. Y por último, es un virus que persiste sobre todo en tejidos. Recordad que el sistema inmune sobre todo se acumula en tejido linfoide, que es donde está prácticamente el 98% de nuestros linfocitos. Y tradicionalmente la investigación en VIH se ha centrado en muestras, por la simplicidad obviamente, muestras de sangre. Evidentemente, ahora estamos empezando a trabajar desde hace unos años en tejidos, y estos tejidos son importantes tanto porque contienen la mayor parte de células inmunes como porque muy probablemente algunos de estos tejidos sean potenciales santuarios farmacológicos, sean lugares donde los medicamentos que utilizamos no pueden llegar. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden conseguir para una remisión completa del VIH? Pues bien, yo lo voy a conceptualizar en 4, me gusta hacerlo en 4 estrategias. Una es cómo podemos optimizar la terapia antirretroviral, y esto básicamente es utilizar terapias y hacerlo con las mejores terapias. Estamos esperando que aparezcan también nuevos fármacos, pero también hacerlo cuanto antes mejor después de la primoinfección, de la primera infección, cosa que no siempre es fácil porque no siempre podemos identificar a los pacientes en esa primera infección. Por tanto, estos 2 aspectos, buenas terapias y lo más temprano posible, es importante. El segundo aspecto es cómo podemos intentar regular la latencia. O sea, os decía que el virus se integra. ¿Podemos intervenir de alguna manera para conseguir que el virus empiece a expresarse a partir de esa latencia? Y hay toda una batería de medicamentos, de fármacos, que se están utilizando, yo diría con resultados desiguales, y diría que sobre todo con un resultado que de momento no es suficientemente exitoso para permitir pensar que esto se puede llevar a la práctica clínica de forma inmediata. He de puntualizar aquí que hay una segunda estrategia que no sería la de revertir la latencia, sino de bloquear todavía más la latencia en los lugares donde el virus se ha integrado, pero que eso es todavía algo que está en fases muy preliminares de investigación. La tercera estrategia es potenciar las terapias inmunes. Tenemos, como os decía, un virus que ataca al sistema inmunitario. ¿Podemos administrarle exógenamente algo de ayuda a ese sistema inmunitario para fortalecerlo? Y aquí hay dos ramas importantes. Una es intentar mejorar todo lo que es la inmunidad celular, la capacidad que tienen las células para destruir precisamente células infectadas con el virus, a poco que produzcan un poco de proteína viral que las delate, que el sistema inmunitario las puede infectar, sobre todo venciendo también el agotamiento inmunitario que se produce después de muchos años de infección. Y esto se está consiguiendo pues con algunos anticuerpos específicos como contra lo que llamamos los checkpoint inmunitarios. Y también se está consiguiendo gracias al uso, a la ayuda de vacunación terapéutica. Y por último, en este mismo bloque de las inmunoterapias se está utilizando mucho lo que son el uso de anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos ampliamente neutralizantes que pueden permitir eliminar cualquier reservorio viral que quede en el organismo. Incluso se piensa que activar también el brazo celular. Y por último, os quiero hablar simplemente de que las nuevas terapias celulares y terapias genéticas están abriéndose paso como una potencial herramienta para conseguir curar el VIH. No os voy a hablar de terapias genéticas porque hay algunas, incluso CRISPR es una de ellas, pero también están terapias génicas basadas en TILENs o en otras herramientas génicas como los zinc finger nucleases, pero sí que os quiero hablar de las terapias celulares porque es algo en el que en nuestro grupo hemos trabajado mucho y con esto de hecho acabaré, y es que de todo esto que os tenéis ahora mismo en vuestra pantalla, solamente las terapias celulares han
llegado a tener algún tipo de éxito en lo que llamamos la curación individual del VIH, en conseguir que de una forma intervencionista se pueda conseguir curar a alguna persona de VIH. Y esto lo veis en esta diapositiva. Aquí arriba tenéis 3 personas que os quiero presentar. La de la izquierda es Timothy Brown, el llamado paciente de Berlín, una persona que se le trasplantó con células madre, hizo un trasplante alogénico en el año 2007. Eso fue necesario porque padecía una leucemia, además de su infección por VIH. Y esa estrategia que ahora os explicaré ha permitido que haya estado casi 13 años sin presencia del virus, a pesar de que no tomaba terapia antirretroviral. Timothy Brown falleció desgraciadamente hace unos meses, hace 3 meses, por una progresión de su linfoma, pero durante 13 años ha vivido sin terapia antirretroviral y sin presencia del virus en su cuerpo. El segundo paciente es Adam Castillejo, también llamado paciente de Londres, que lleva 3 años y medio sin terapia antirretroviral, después también de un trasplante alogénico, y está perfectamente. Y por último, el paciente de Düsseldorf, que lleva ya 2 años. El paciente de Düsseldorf tiene en el anonimato, recordad que esto es algo que los pacientes eligen libremente. Y estos 2 últimos casos, tanto el paciente de Londres como el paciente de Düsseldorf, son pacientes que forman parte de la cohorte ICSTEM que tengo el honor de dirigir, junto con Anne-Marie Wensin, y que se basa en los estudios de trasplantes alogénicos, de hecho terapia celular, por tanto, como veis en la parte de abajo. Básicamente utilizamos el uso de donantes, o aprovechamos el uso de donantes que tienen una mutación en uno de los 2 correceptores virales, que es el CCR5, y esta mutación incapacita al virus para entrar en las células. Las digo porque esto también es una animación, pero aquí lo que podéis ver es que ocurre en una célula de un individuo que es wild type para CCR5, donde el virus puede unirse al receptor y penetrar, y sin embargo, cuando una célula no tiene el receptor CCR5, el virus no va a poder infectarla. De forma que si trasplantamos con células madre de un donante que es mutante a un individuo con VIH y conseguimos que se recupere, lo que va a ocurrir es que las células de ese individuo van a ser refractarias a la infección por VIH, y esto es lo que ha ocurrido en esos 3 individuos que podéis ver, que son casos paradigmáticos de curación y que son de hecho casos que están dirigiendo la investigación en VIH, animándola y motivándola para el futuro. Y concluyo simplemente recordándoos que la terapia antirretroviral consigue controlar la infección por VIH, pero no la va a curar. Eso se debe a la persistencia del virus, especialmente la latencia que establece en células, lo que llamamos los reservorios, células que pueden estar circulando o que pueden estar en tejidos linfoides. ¿Cómo podemos conseguir eliminar esos reservorios? ¿Cómo podemos conseguir curar la infección por VIH? Pues el cómo y el cuándo iniciar terapia antirretroviral es importante. El cómo reducir y eliminar esa latencia viral también es importante, y buscamos nuevas formas de hacerlo. El cómo proveer ayuda para que la respuesta inmune sea eficaz es otro punto importante. Y por último, el uso de terapias génicas y celulares también creo que va a tener un gran futuro. Y de hecho, la combinación de múltiples estrategias es muy probablemente lo que acabe dándonos éxitos mucho mayores. Recordad que os hablaba antes de trasplante alogénico. Eso no es una estrategia escalable para toda la población, es algo muy importante tener en cuenta. Por tanto, hemos de buscar estrategias a través de la ciencia básica que sean escalables a pues prácticamente los 35 millones de personas que viven actualmente infectadas por el VIH en este planeta. Aquí acabo. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y si queréis luego en el turno de discusión podemos charlar un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias por el esfuerzo suplementario de animar lo inanimado. Vale, tenemos la siguiente intervención es de Ana Ruy. Ana es una joven investigadora que trabaja en el Hospital Joan 23 en Tarragona, en el grupo de Paco Vidal, y que nos va a hablar de aspectos de metabolómica, ¿no? Los estudios de metabolómica son también uno de, digamos, de los grandes nuevos invitados, ¿no?, al estudio de muchas enfermedades y también de la infección por VIH, en el que es un grupo pionero. Ana, cuando quieras. A ver. Sí.
Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias por invitarnos a estas jornadas tan interesantes. Pues bien, como os han comentado, yo os hablaré un poco de los estudios de metabolómica, una breve introducción para que nos veamos el campo de la metabolómica, pero sobre todo para que podáis ver la metabolómica como una herramienta muy útil en el estudio de la patogenia de la infección por el VIH, y por eso os voy a mostrar tres trabajos que tenemos propios del grupo, donde hemos usado metabolómica precisamente para estudiar la patogenia. Bien, uy, perdonad. Un poco para hacer un recordatorio, ¿no? ¿Qué es la ómica, no? Pues cuando hablamos de ómica nos referimos a la totalidad y al conjunto. Por tanto, cuando hablamos de ciencias ómicas, estamos hablando del conjunto de técnicas que nos permiten la cuantificación simultánea de varias moléculas de una misma muestra biológica. Entonces, dependiendo del tipo de molécula que sea objeto de nuestro interés y la información de que queramos obtener, pues podríamos escoger una ómica u otra. Concretamente, la metabolómica. Pues la metabolómica nos está dando información de todos los metabolitos de bajo peso molecular de una célula durante un periodo fisiológico específico. Entonces, mediante la medición de estos metabolitos, lo que nos estaremos obteniendo es la información de lo que ha pasado o está sucediendo a nivel celular en el organismo, en el sistema biológico, y que nos está dando un determinado fenotipo. Cuando hablamos de metabolómica, tenemos que tener claro los objetivos que queremos de nuestro trabajo. Dependiendo de lo que queramos encontrar, podríamos dirigirnos a una metabolómica no dirigida o a una más dirigida. Cuando hablamos de no dirigida es porque lo que queremos es medir y comparar tantos metabolitos, tantas moléculas como sea posible en nuestra muestra. Mientras que cuando hablamos de la dirigida ya tenemos claro unos objetivos y vamos ya a una cuantificación más concreta. Por tanto, cuando estamos con una metabolómica no dirigida, podríamos decir que nuestro interés es descubrir una hipótesis de trabajo, mientras que cuando hablamos de la dirigida, nuestra hipótesis ya está formada, a veces de un trabajo de metabolómico no dirigido, y lo que vamos a hacer es una cuantificación o explorar unas vías determinadas. Como veis, en la metabolómica, los compuestos que detectamos son mucho menores que la información que detectamos con otras ómicas. Esto hace más sencillo el procesamiento de los datos y llegar a las conclusiones. Además, muchos de los compuestos que podemos detectar son conocidos y tenemos información de ellos. Y además, también deciros que dentro de la metabolómica podemos hablar de dos subgrupos, que sería uno específico de especies lipídicas, la lipidómica, y la de carbohidratos, la gliclómica. Brevemente, deciros que para este tipo de análisis necesitamos o utilizamos las técnicas de resonancia magnética nuclear o de espectrometría de masas. Bien. Entonces, para mostraros la aplicabilidad de estas técnicas en la patogenia de la infección del VIH, os hablaré de dos cohortes que mis compañeros de la RIS ya os han introducido, los élite controles y los pobres recuperadores, los lentos recuperadores, con el objetivo de buscar marcadores predictivos desde esta pérdida de control virológico, de recuperación inmune, ver qué pasa en esta progresión de la respuesta discordante, qué pasa en este momento que estos pacientes no tienen células CD4 a niveles óptimos, y estudiar las vías metabólicas que están implicadas en estos factores. Para ello os he puesto un esquema para que veáis lo que sería un estudio metabolómico. Nosotros tenemos una muestra de inicio que queremos procesar. En este caso, los trabajos que os voy a presentar son muestras de serum, de suero o plasma, pero podría ser un biofluido cualquiera, una muestra biológica, un tejido. Nosotros preparamos la muestra para poder pasarla por las distintas técnicas. Es un proceso
muy elemental, muy fácil. Entonces escogemos la técnica que queramos usar, los datos que obtenemos hacemos una estandarización, los trabajamos para poder ya centrarnos en el análisis estadístico, combinando diferentes análisis univariantes y multivariantes, que lo que nos permitirán es reducir el número de información que obtenemos y focalizarla en metabolitos que se correlacionarán con la fisiopatología que estamos determinando. En nuestro caso, pues sería el control virológico o la respuesta inmune. Deciros que básicamente pueden el diseño cambiar de un laboratorio a otro, pero básicamente pues este sería la línea de tiempo que seguiría un estudio metabolómico. Bien, entonces, para que lo veáis un poquito más claro, os he puesto los 3 estudios que os comentaba. Este primer estudio está realizado en una cohorte de controladores de élite. Nos ha comentado nuestro compañero en la primera presentación. En este caso, lo que escogimos es una metabolómica no dirigida de espectrometría de masas para ver qué pasaba en el momento anterior a la pérdida de control. Y lo que veíamos es que los pacientes transitorios, controladores transitorios, por tanto, aquellos que en algún momento perderían el control, ya tenían un perfil metabolómico diferenciado de los pacientes que conservarían y se mantendrían el control virológico antes de esta pérdida del control. Veíamos una función mitocondrial desregulada, veíamos metabolismo aeróbico, la glicólisis, veíamos estrés oxidativo. Estos datos se combinaron con otro tipo de análisis más convencionales, como puede ser la polifuncionalidad de la respuesta de las células CD8 específicas de VIH, y entonces lo que se vio es que había un aumento de la activación inmunológica en estos controladores transitorios. Todos estos datos nos sirvieron para enfocar, como os decía, una hipótesis de trabajo y entonces coger datos concretos, metabolitos específicos y hacer una metabolómica dirigida para concluir que, por ejemplo, la valina, en este caso, permitía diferenciar de manera perfecta, con una curva ROC de 1, los controladores transitorios de los controladores persistentes. Este sería un ejemplo en que hay una combinación de los dos focos de metabolómica. En este siguiente trabajo, por ejemplo, es un trabajo de no recuperadores, en este caso, es un trabajo de una cohorte propia. Y al igual que en el primer trabajo nos centrábamos en un momento anterior a que veamos un fenotipo concreto, por tanto estamos buscando unos metabolitos, unos marcadores predictivos de lo que nos pasará posteriormente. Cogíamos pacientes antes de iniciar el tratamiento. En este caso hacemos un perfil de lipoproteínas y de moléculas de bajo peso molecular por resonancia magnética nuclear, y lo que vemos es que los pacientes que tendrán una buena recuperación inmune una vez inicien el tratamiento, en este punto inicial ya tienen un perfil metabolómico distinto que está caracterizado por un aumento de las lipoproteínas de alta densidad, de las HDL y de la mayoría de aminoácidos, mientras que los pacientes que tendrán una recuperación pobre al tratamiento, pues tienen un aumento de moléculas de baja densidad y de muy baja densidad. En este caso, os quiero mostrar cómo se pueden trabajar los datos estadísticos. Con los análisis univariantes, pues determinamos unos cambios que vemos de ciertos metabolitos que nos están diferenciando las dos poblaciones, y lo que hacemos es aplicar multivariantes para ver en este conjunto de datos, por ejemplo, qué moléculas tienen mayor peso, mayor importancia a la hora de clasificar los pacientes, y concretamente pues, nos confirman que las moléculas HDL tienen un peso muy importante a la hora de ver si un paciente evolucionará hacia una buena recuperación o hacia una recuperación pobre.
Con los datos que teníamos, pues con las moléculas que veíamos que podían ser más significativas, lo que hacemos es un panel para ver si la cuantificación de estos metabolitos sería un buen ensayo de pronóstico clínico. Y esto, por ejemplo, lo evaluamos con una curva ROC, y en este caso veíamos que efectivamente la combinación de 2 o 3 metabolitos, como se muestra en las dos gráficas, en un panel había 3 metabolitos, en el otro había uno más, pues sí que podíamos distinguir bien las dos cohortes antes de saber qué evolución tendrían con el tratamiento. Por tanto, era una predicción de lo que les pasaría. Y en este último trabajo, que no sé por qué no se pasa. Uy. Uy. Bueno. ¿Qué diapositiva quieres poner, Ana? ¿Qué la siguiente, pero es que no se me pasa, no sé si se ha quedado colgado, la 8. La 8. Sí, no puedo pasar, Pepe. Ahí está, no sé ahora la ves, te la paso yo, es esta. No, yo todavía estoy en la 7, la siguiente sería el trabajo que tenemos con Yolanda. Yo Bueno, ahora yo no la veo. Yo ahora veo la 8, no sé los demás. Bueno, yo no la veo, No no pasa nada, es igual. Si vosotros la veis, pues la... Es una que es un heatmap con pathway analysis. Sí, Esa es. sí, Nosotros la exacto. vemos. Vale, bueno, pues si la veis, es que yo no la veo, no sé por qué no. Misterios. Bueno, pues si la veis, en esta que estáis viendo vosotros, es un trabajo que hacíamos en colaboración con el grupo de la doctora Yolanda Pacheco de IBI Sevilla, que os ha comentado anteriormente, que hablábamos de recuperadores y no recuperadores, y en este caso era un diseño similar al anterior, con una corte distinta a esta corte de cores, pero teníamos un perfil metabolómico antes de iniciar tratamiento, estos pacientes al momento que no están en tratamiento, y también teníamos el perfil metabolómico de estos pacientes a los 2 años, una vez que ya vemos realmente qué nivel de células CD4 tienen y en qué punto están, si están con una recuperación más óptima que el resto. En este caso lo que hacíamos es un perfil de lipoproteínas por resonancia magnética nuclear y también un perfil metabolómico. Y aquí, ¿qué veíamos? Pues veíamos que antes de iniciar el tratamiento, como anteriormente ya habíamos comprobado, pues los 2 grupos tenían un perfil distinto de metabolómico y se podían separar perfectamente. Si veis, en este caso es un análisis de componentes donde cogemos los metabolitos que nos están dando en la identificación, o aquellos, en el caso que tuviéramos algunos seleccionados, los ponemos todos juntos y vemos si son capaces de discernirnos entre 2 poblaciones. En este caso, pues las 2 poblaciones quedan bastante separadas. Por tanto, hay una superposición muy breve, por tanto, podemos decir que sí que hay un perfil metabolómico característico de esta población. En el caso del heatmap que veis, es de resultados a los 2 años de tratamiento. En este caso, tenemos un fenotipo concreto de pacientes que tienen pocos CD4 y pacientes que tienen una recuperación óptima. Lo que podéis ver es que los pacientes con recuperación inmunológica tienen un perfil metabolómico más similar a un grupo de pacientes sanos, no VIH, que a un grupo no recuperador, que está más diferenciado de las 2 poblaciones. Por tanto, también nos da el perfil característico de esta población que ya vemos con un fenotipo concreto. Estos datos también se combinaron con cuantificación por ELISA de proteínas, por tanto,
o combinamos resultados metabolómicos con métodos convencionales y tanto a nivel basal como a los 2 años lo que hacíamos es poder ver qué vías metabólicas estaban implicadas. En el caso del momento antes de iniciar el tratamiento, pues veíamos que había inflamación, veíamos translocación microbiana, que parecía que también podía estar alterada en este punto y ya podía dar un pronóstico de la evolución del paciente. Y en el caso, por ejemplo, de los 96 meses, los 2 años, pues lo que veíamos era una alteración. Esto te hemos perdido el sonido. La hemos perdido. Pepe se ha quedado sin conexión. Acaba de entrar otra vez. Vale. No la veo. No está conectada, ¿eh? No. No. No ha habido un atentado en la red contra la catedral. Paco Vidal, te estoy haciendo, dime. Te estoy haciendo moderador. ¿Te atreves a terminar la...? Sí. Pasa a la siguiente. Voy. ¿Me oís? Sí, perfectamente, Paco. Ahí está. ¿Puedes ver la siguiente? Vale, pues pasa a la anterior. Pensaba que había otra. Sí. A ver, lo que Ana os ha comentado, continúo yo. Aquí en la parte izquierda inferior de la diapositiva tenéis las vías metabólicas o metabolómicas aparentemente implicadas en una falta de respuesta inmune. ¿Qué nos dicen estos trabajos y los anteriores? Que la herramienta metabolómica, igual que la proteómica y que la lipidómica, nos ayudan mucho en 2 sentidos. Primero, identificar biomarcadores antes de que se produzca o la falta de recuperación inmune o la pérdida de control en los elite controles, para identificar los individuos, incluso con curva ROC de 1, los individuos que o bien perderán el control o bien no recuperarán CD4. Y en segundo lugar, nos permiten ver las vías metabolómicas implicadas. Esto, cogido en su conjunto, nos hace profundizar en el tema de intentar buscar, sobre todo en los no recuperadores, algún tipo de estrategia de mejora terapéutica. Los datos hasta ahora con interleuquina 7, interleuquina 2, con factor estimulante de colonias no han sido útiles y bueno, nosotros pensamos que esta herramienta que hemos puesto a trabajar nos puede ayudar en forma de ciencia básica para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y ahora sí pasas la última, que creo que es, bueno, debéis entender las ciencias ómicas pues como una herramienta de trabajo. Esto nunca es un fin, sino que es otra manera de enfocar la patogenia de esta enfermedad y lo que os acabo de decir. El metaboloma es una foto instantánea de lo que está sucediendo a nivel plasmático y a nivel celular. Y creo que pasa la siguiente. Sí, esto ya son trabajos de futuro. Tenemos un proyecto que lo tenemos hecho y está en fase de análisis, que es un GWAS que hemos hecho con una cohorte de 900 pacientes que nos proporcionó CORIS y el biobanco de la red de SIDA. Tenemos ya el análisis hecho. Este era uno de los trabajos CORE o FARO, ¿no?, que les llamábamos PEPE. Y estamos analizando actualmente la cohorte de validación y esperamos poder ofreceros durante la primera mitad de este año ya los resultados y el paper que se derive.
Y finalmente, con la última, y con esto acabo, pues no sé. Gracias al grupo, pero Pepe, quisiera también cerrar con un gracias a todos vosotros. Nuestro grupo es un grupo pequeño, es un grupo modesto en sus objetivos y ha crecido mucho, tanto en cantidad como en calidad, gracias a la red de SIDA. Y sin ti, Pepe, sin Santi, sin José María, sin Yolanda, sin Manolo, sin Ezequiel, sin María Ángeles y mucha gente que estáis aquí, nosotros no estaríamos donde estamos. Gracias, pues. Muchas gracias, Paco. No sé si Ana se podrá conectar, pero bueno, creo que tampoco... No sé, mañana ya se llevará. Se lo dices. Pobrecita. Oye, no está María Ángeles, no sé, debe haber tenido algún problema. Si os parece, pasamos un poco a la discusión con algunas preguntas breves. Vamos un poco pasados de tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta entre vosotros? Va, empiezo yo. Javier, ¿estás presente? Presente. Vale. ¿Tú crees realmente con sinceridad que llegaremos a conseguir la operación funcional del HIV? Yo trabajo cada día para ello. Si no me lo creyese, mal asunto. Yo también. Sí, hombre, sí. Sí. Y yo creo, fíjate, yo hago una reflexión que para mí es importante y es que lo que hemos vivido con la epidemia, y estamos viviendo, con la epidemia de coronavirus, ha permitido una progresión tremenda en muy poco tiempo. Y entendiendo que son virus diferentes, como yo decía en mi presentación, ha habido un cambio radical en pocos meses. Todo lo que sabíamos, Paco, hace solo 10 años de integración, de reservorios, no es nada comparado con lo que sabemos ahora. Y yo creo que la investigación básica irá progresando y iremos atajando muchos aspectos diferentes y acabaremos haciendo esto una realidad. Y es importante hacerlo una realidad no solo por el VIH. ¿Qué me dirías si la epidemia o la pandemia de coronavirus hubiese sido de un virus con capacidad para integrarse? No estaríamos ahora con lo que estamos, ¿verdad? Tanto, pero tú sabes igual que yo que es posible, porque son virus de RNA. Por tanto, yo creo que la investigación en este campo tiene que mantenerse y mejorarse incluso. Otra pregunta, Javier, para ti. Es posible, hay algunos pacientes que se han mencionado aquí en este foro, ¿no? Que son controladores de élite, long-term non-progressors. Nosotros tenemos 3 o 4 pacientes de este tipo que tienen una carga viral persistentemente inferior a 20 copias. De hecho, nunca les hemos detectado cargas virales superiores y que el único diagnóstico de que están infectados por el VIH fue en su tiempo que hicimos un ELISA y un Western Blot. Es posible que algunos, y están perfectos, y algunos llevan 20 años o más, ¿es posible que algunos de estos pacientes estén curados? Nosotros este año pasado publicamos un artículo donde exploramos 3 pacientes, yo entiendo que una tipología muy parecida a la que tú comentas ahora, 3 pacientes del equipo de Sandoval, en Madrid, y son pacientes con más de 25 años de una infección reportada, y en cambio son pacientes que nunca han recibido tratamiento antirretroviral, que no tienen viremia plasmática, que siguen teniendo virus integrados en sus células, que siguen teniendo un nivel de respuesta celular detectable, por tanto, los CD8 se están trabajando posiblemente viendo proteínas que nunca llegan a formar virus completos. Y nosotros en el trabajo que reportamos a principios del 2020 hablamos de curación funcional. Por cierto, no te lo he dicho, también tienen un nivel prácticamente nulo de evolución y de divergencia viral, que son 2 aspectos muy importantes, sobre todo cuando hablamos de largos periodos de tiempo. Entonces nosotros proponemos que es un modelo de curación funcional y de hecho a final del 2020 apareció el artículo que ha discutido Frank, donde uno de los pacientes de ese trabajo es de esta tipología también,
Y imaginamos, porque a mí me han llegado cartas de diferentes partes del mundo con otros colaboradores, que hay más casos como los que tú ahora nos comentas. Yo creo que lo importante es caracterizarlos muy bien, pero sin embargo estos son casos de curación, entre comillas, espontánea. Yo creo que el reto va a ser poder diseñar estrategias intervencionistas que lleven a esa curación, y yo creo que ahí va a ser lo complicado. Pero, sin embargo, estos pacientes que tú comentas sigue siendo muy importante y merece la pena estudiarlos a fondo. Gracias, Javier. Paco, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí, yo tengo una pregunta, Ana. Ha terminado Paco, pero vamos, yo te quería preguntar, ¿cómo interpretáis esos digamos, aspectos desde el punto de vista metabolómico tan generales, ¿no? Incrementos de aminoácidos, aumento de las HDLs, ¿qué es lo que nos está diciendo? Porque son muy definitivos, tenéis unas significaciones absolutamente impresionantes, pero ¿qué nos está diciendo, ¿no? ¿Qué pensáis que nos está diciendo? Porque claro, si nosotros vemos linfocitos exhaustos, pues entendemos, ¿no? Pero el que haya incremento de determinados aminoácidos, patrones lipídicos diferentes, ¿de qué nos está hablando esto a nivel de fisiopatología o de patogenia? Bueno, lo que estamos viendo pues es lo que os comentaba, ¿no? Lo que está pasando a nivel celular en ese momento que se está transformando en un fenotipo que vemos concretamente. Entonces, por eso también la gracia de los estudios de metabolómica, porque acotamos un poco los compuestos que nos pueden variar, lo que comentábamos, ¿no? Que hay muchos. Y entonces, claro, hay que ir mirando y ver en qué vías pueden estar implicados para ver, porque realmente lo que estamos viendo son el resultado de unas reacciones que están pasando en la célula. Entonces, es ver un poco en las vías que vemos que están implicados para ver qué realmente está sucediendo. Si, por ejemplo, hay una disfunción mitocondrial, porque vemos que las vías características de la mitocondria, pues los metabolitos de la reacción, ¿no? Están, por ejemplo, aumentados o disminuidos, pues tenemos que ir un poco siguiendo, intentando ver las distintas reacciones a las que pertenecen estos metabolitos concretos, ¿no? Y que nos están dando el fenotipo. Vale, gracias. José Miguel, yo tengo... Sí, perdona, Paco. Sí, perdona, Ana. Sí. Más contundente. Tenemos los datos, Pepe, de la corte no es que es muy prudente, de la corte de controladores de élite, en el que hemos estudiado Mirnas, ¿no? Esto lo ha hecho Jen, que está aquí presente. Y es espectacular que antes de perder el control están sobreregulados e infrarregulados un montón de Mirnas relacionados todos con el metabolismo lipídico. Y hemos hecho un estudio con lipidoma de estos pacientes y nos insisten los resultados en el destacadísimo papel de las HDL como regulador del sistema inmune. Esto John Kette ya lo decía hace unos años, ¿no? Que no solo el tejido intestinal, sino el tejido adiposo es un órgano inmune de primer nivel. Y muchos de los mensajes que estamos recibiendo de los estudios metabolómicos que estamos haciendo nos dicen esto. Y queremos profundizar en ello. No sé, ya veremos cómo acaba. Gracias, Paco. José Miguel, Fran, gracias, Ana, gracias, Pepe. José Miguel y Fran, una pregunta compartida. Si tuvierais tanto dinero como la gente de Harvard que ha hecho el Nature, ¿encontraríais pacientes como los que ellos describen dentro de la cohorte? ¿Pensáis que sería una mínima proporción? ¿Cómo interpretáis esos datos? A ver, Fran, tú primero. Vale, bueno, yo creo que en ese trabajo creo que analizan 50, si no me equivoco, 50 elite controllers y no sé si es en uno o en dos de ellos son incapaces de detectar un provirus intacto. O sea, sugieren en el estudio esta cura funcional, lo dicen como con miedo, pero bueno, la proporción es esa.
Bueno, yo lo que puedo aportar, no es entendimiento tu pregunta, Pepe, pero lo que puedo aportar es que cualquier estudio que queramos hacer, sea con mucho o poco dinero, de cara a la, entre comillas, cura funcional, hay que centrarlo en los pacientes que estamos trabajando en ello, como sabes, de la cohorte de RIS, de la cohorte de CRIS, los pacientes controladores extremos, ¿no? Los que estamos llamando LTEC, ¿no? Y que tenemos ya caracterizados, bueno, tenemos ya detectados un subgrupo de pacientes con más de 10 años de control interrumpido, con CD4 estables, y que yo creo que en ese subgrupo de pacientes hay que concentrar todos los esfuerzos, sean ómicos, sean de cualquier tipo, ¿no? Sean genéticos, sean desde el punto de vista biológico. O sea que eso es lo que yo puedo aportar en esta pregunta tuya, que creo que he entendido bien, no sé si... Sí, perfectamente. Finalmente, Yolanda, intervenciones a partir de vuestros datos para mejorar la inmunología de estos pacientes, ¿no? Que son lentos repobladores. ¿Qué sugerirías? ¿Cuál piensas que puede ser la apuesta ganadora? Uy, yo lo tengo clarísimo. Tú sabes que soy fan del timo. Algo que vaya dirigido a mejorar la función del timo, indudablemente. Trasplantes. Manolo siempre lo ha defendido, ya lo sabéis. Trasplantes de tejido tímico que pueda funcionar de manera extratímica, pero que pueda funcionar ayudando a generar nuevas células. Desde luego, se están viendo cosas muy interesantes, no sé si lo habéis leído, de timosina, y timosina, que es un factor de crecimiento que se genera en el timo también, y en COVID, se está viendo que la respuesta inmunológica de los pacientes mejora mucho con la timosina. O sea, que el timo forever para todo es fundamental. Y yo creo que en estos pacientes que está la función muy deteriorada debe de estarlo por hallazgos indirectos más bien, porque como decía antes es muy difícil para nosotros medirlo fehacientemente, pero parece que está muy deteriorado y lo fundamental sería ir, digamos, a esa actividad central, ¿no? Que sería la generación de nuevas células, que de alguna manera rejuvenezcan ese sistema inmunológico. Eso sería fundamental. Muy bien, pues con este mensaje pro timo terminamos. Muchas gracias a todos por esta sesión interesante que quedará grabada. Pasaremos el link para que la podáis ver. Un abrazo a todos. Cuidaros mucho, amigos. Igualmente. Adiós. Gracias. Adiós, Yoli. Adiós. Gracias.